Los israelitas habían experimentado el poder, la autoridad de Dios, el enojo y su ira que había descargado contra Faraón y Egipto, por rebelarse, por oponerse a la voluntad, al propósito de Dios. Ahora ellos, al venir a la tierra prometida, estaban a prueba, la prueba de su fe, depender de Jehová y obedecer sus mandamientos. Dios había puesto el transitar de Egipto a la tierra prometida, el desierto. En este desierto tenían que depender, tenían que esperar en el Señor. Pero ellos, de tal manera, habían hecho lo que no debieran de haber hecho. Se rebelaron contra Dios, hicieron según su corazón. Su corazón no lo inclinaron hacia Dios primeramente, sino lo inclinaron a la desobediencia, a la rebeldía, y tuvieron que pagar el precio. Ellos tuvieron que vagar 40 años. Sí, Dios estuvo con ellos. Dios les permitió llegar y ahora ellos tenían que recordar la rebelión que ellos tuvieron para con el Señor cuando el becerro de oro. Israel no era inocente delante de Jehová. El pueblo había pecado y merecía el juicio divino. Israel había probado primeramente la paciencia del Señor. Israel provoca al Señor con sus quejas. Vemos que Israel en el desierto murmuró contra el Señor, lamentándose su situación. El Señor se encendió en ira contra el pueblo y Él destruyó el campamento. Y queda para la historia estos lugares como Tavera, Beerseba, y así como otros. El pecado del pueblo sí provocó la ira del Señor, pero también provocó la intercesión que llevó a cabo Moisés para con Dios. Moisés ayuna y ora por 40 días porque Dios iba a destruir al pueblo. Moisés le recuerda al Señor que este pueblo es su heredad, el pueblo que Dios había rescatado de Egipto con su mano poderosa y la demostración de su poder. Moisés apela a la grandeza de Jehová y a su brazo poderoso. Esto es la manifestación de la gracia divina y Moisés lo sabía y lo declara, que Jehová no podía destruir a Israel por causa de las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él apela a estas promesas, recordándole al Señor su fidelidad. Moisés apela a su propio honor. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Que no pudiste introducir a este pueblo, que les dijiste que los llevarías a la tierra prometida y que no los pudiste meter. Vemos que Moisés le hace ver y contrasta con las promesas
y el aborrecimiento que ahora tenía por su pecado. Les recuerda a Dios que Dios amaba a este pueblo. Y le dice al Señor: no mire la dureza de este pueblo, ni la impiedad de su pecado. En esta oración Moisés revela el conocimiento profundo y personal del carácter de Dios que él tenía. Moisés apela a su misericordia y a su fidelidad, al honor. La oración de Moisés también revela el poder que tiene la persona que vive en relación con Dios. Jehová había decidido destruir a su pueblo y empezar una nueva nación. Con Moisés y su descendencia. Pero Jehová escuchó la oración de Moisés. Por medio de su oración, Moisés pudo cambiar la decisión de Dios. Dios había decidido destruir a Israel por causa de su desobediencia. Pero por la oración de Moisés, Israel vivió después de 40 años. Israel estaba preparado para entrar a Canaán y recibir su herencia de las manos de Dios. Dios presenta 3 razones para motivar al pueblo a la fidelidad a Él. El primer motivo es la elección de Israel como un pueblo especial. La razón por la que Israel debe de amar y obedecer sus leyes es por la elección de los patriarcas. Aun cuando el Señor de toda la tierra hace de ellos un pueblo especial. El amor de Dios hacia Israel requiere de Israel una misma respuesta de amor. Las enseñanzas de Moisés que había dado a Israel, la observancia de las demandas del pacto eran la condición que Jehová había impuesto para la entrada y la conquista en la tierra de Canaán. Por su desobediencia, Israel viviría en la tierra por muchos años. Y por su obediencia gozaría de las bendiciones de la tierra, de la promesa. El propósito de las pruebas de Israel fue educar al pueblo a depender de Dios completamente. Como un padre que educa a su hijo, Jehová probó a su pueblo para transformarlos en un pueblo santo y diferente. La palabra corrige, lleva en sí la idea de educar. Jehová, tu Dios, te ha educado así como el padre educa a su hijo. Moisés exhortó a la nueva generación a obedecer los mandamientos de Jehová y a caminar en sus caminos con reverencia. La palabra temor es adoración de Dios que produce reverencia en la vida de cada adorador. Entonces vemos las razones para motivar al pueblo a la fidelidad completa a Dios. El primer motivo de la elección de Israel como un pueblo especial, la razón por la que Israel debe de amar y obedecer sus leyes es por la elección de los patriarcas. Aun cuando Jehová es el Señor de toda la creación y de todo el universo, Él escogió a un grupo insignificante de personas de entre todas las naciones de la tierra para hacer de ellos un pueblo especial. Pero el amor de Dios hacia Israel requiere de una misma respuesta de amor. Las demandas de Dios sigue la narrativa de la apostasía de Israel y de la gracia divina. Ese es el contraste.
cómo el pueblo se rebela y aún Dios así está con él. Las demandas divinas, una respuesta se hace en la pregunta retórica que exige. ¿Qué exige Jehová de Israel? Moisés presenta 5 requisitos necesarios para una relación íntima y personal para con Dios. Estos requisitos más bien aparecen varias veces en el sermón de Moisés y en contextos diferentes de las exhortaciones a Israel. Que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y sirvas a Jehová tu Dios con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová. Estas 5 demandas inculcan en la mente y en el corazón de cada israelita la importancia completa de la fidelidad al Dios del pacto. Cada demanda es un aspecto diferente de la actitud de amor y reverencia hacia Dios. Cada demanda representa lo que significa temer solo a Jehová como el Dios de Israel. Pero aun cuando las naciones de Canaán son declaradas culpables y merecedoras del castigo divino, Israel fue culpable por causa de sus muchas rebeliones contra Jehová. Pero Israel no fue condenado así como los cananeos debido a la gracia de Jehová y la promesa que había hecho a los patriarcas. En el desierto habían sido un pueblo de dura cerviz, provocando a Jehová a ira, según Moisés. La rebelión de Israel comenzó en el momento cuando Israel había salido de Egipto y duró hasta la llegada de Israel a los campos de Moab. La justicia de Israel se contrasta con la impiedad de las naciones de Canaán. Israel en los campos había hecho injusticia. La justicia y la impiedad son 2 palabras generalmente usadas en el contexto legal. La persona que es justa es aquella declarada inocente en la corte. La persona que es impía es aquella que es declarada culpable. ¿Qué pide Jehová, Dios de ti? Presenta los requerimientos de Dios por medio de verbos activos que hacen referencia a varias actitudes: temer, andar, amar, servir, guardar. Los verbos denotan fidelidad de Dios y se explican en el capítulo 10, del 14 al versículo 32. Esto indica una relación con Dios, el cual debe de ser objeto de alabanza por su pueblo Israel. El culto a Jehová forma parte vital de los requerimientos del pacto. El rendir culto de adoración, el ser humano ofrece una respuesta a Dios desde lo más íntimo de su ser y pone de manifiesto todo el vínculo que le une a Él. La victoria contra los cananeos no aconteció por causa de la justicia de Israel. La tierra fue dada a Israel, no porque ellos la merecieran o porque Israel tuviera el derecho de recibirla. Los cananeos fueron expulsados de la tierra por causa de su impiedad y porque Jehová deseaba cumplir su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los títulos que aparecen en el versículo 17 del capítulo 10 para describir al Dios de Israel enfatizan
la soberanía, la majestad y la supremacía de Jehová como el Dios del universo. Las dos expresiones de dioses y Señor de señores son superlativos usados para enseñar que Jehová es Dios supremo y el único Señor. La atribución poderoso y temible. Una referencia de la acción de Jehová en la liberación de Israel de Egipto. Éxodo 15, 11, 13. Como Señor del universo y juez de toda la creación, Jehová es Dios justo e imparcial, que no recibe soborno. La justicia de Dios se manifiesta principalmente en la administración de su justicia hacia los pobres, los oprimidos y todas las personas que son despreciadas por los poderosos de la tierra. El huérfano y la viuda eran personas débiles sociales, económicamente, y por eso estaban bajo la providencia especial de Jehová. Los extranjeros eran los emigrantes y forasteros, personas que no poseían ciudadanía en Israel. Ellos tenían un estado jurídico en la sociedad israelita y por lo tanto necesitaban la protección de la comunidad. El huérfano y la viuda, el extranjero y el extranjero no tenían poder político o fuerza económica en Israel. Estaban a merced de los poderosos que los oprimían. Por esta razón, el libro de Deuteronomio y otros libros del Antiguo Testamento presentan a Jehová como el defensor de los oprimidos. Debido a la soberanía de Jehová, como el supremo Dios y defensor de los indefensos, Israel tenía que circuncidar su corazón y no endurecer su cerviz. En Israel, la circuncisión era una señal de membresía de un israelita en la comunidad del pacto. El autor de Deuteronomio usa la circuncisión en un contexto espiritual para describir la dedicación personal a Jehová, y la metáfora del corazón incircunciso aparece en Jeremías 9:26, Ezequiel 44:7, Ezequiel 44:9. En el contexto de la rebelión de Israel, en Romanos 2:25 y 29, un corazón incircunciso está cerrado y no puede recibir la palabra de Jehová. Responder a la voz de Jehová en 36. Circuncidar el corazón significa el cambio interior en la vida de cada persona que produce amor hacia Jehová. Endurecer la cerviz es resistir la voluntad de Dios. Como seguidores del Dios supremo y del Señor de la creación, Israel debía circuncidar su corazón y obedecer las leyes de los decretos de Jehová. El objeto de motivar a Israel a ser fiel fue la obra redentora que Jehová había hecho por Israel. El versículo 20 es precisamente una repetición del versículo 12. Esta repetición sirve para enfatizar los elementos esenciales en la relación entre Israel y Dios. Israel debe de obedecer a Jehová y ser fiel a la ley, porque fuerza, capacidad, poder, riqueza, medios o sustento